Capítulo 6. No pediré perdón. Mientras la sangre brotaba a borbotones de su hombro y muslo agujereados, sus respiraciones agitadas se llenaban de un calor febril y su tez sanguinolenta hacía evidente que la cuenta atrás para su muerte estaba en marcha. A menos que recibieran tratamiento inmediatamente, su vida correría peligro, ya que la cuenta atrás no podía detenerse. Sin embargo, si se lanzara magia curativa, definitivamente se salvaría. Era una herida absolutamente tratable. Subaru, aún así, ¿por qué? Junto al molino pulverizado, entre el persistente olor a madera quemada de las brasas restantes, Subaru se enfrentó a un enemigo en la capital imperial, que se anegaba lentamente. Y, sin embargo, era alguien a quien ya no se podía llamar enemigo, Todd Fan. Llamar enemigo a Todd ya no era algo que Subaru quisiera hacer. Desde su primer encuentro, Todd le sometió continuamente a todo tipo de penas. Había sido objetivo y asesinado en numerosas ocasiones, con la muerte y el miedo grabados en sus recuerdos que fomentaban un profundo rencor. Cada vez que Subaru había regresado por la muerte y se había enfrentado a los ataques de Todd, acababa deshaciendo todas y cada una de las tragedias ocurridas. El bosque en el que vivía el pueblo de Sudrax se incendió, lo que condujo a su aniquilación. En el ataque por sorpresa a la ciudad fortaleza de Guaral, Flap se había asesinado en numerosas ocasiones. Durante la operación de captura del ayuntamiento de Guaral, Subaru había experimentado la sensación de caminar sobre una cuerda floja en llamas. El culmen de todo fue la masacre de la isla Gladiador Ginunive, donde murieron Tanza, Hydra, Jain, Waits, Gustav, el viejo Nal y muchos otros compañeros de la isla. Sin embargo, Subaru había conseguido incluso anular ese resultado. Subaru no tenía intención de fingir que las acciones de Todd nunca habían sucedido. Solo que a través de las luchas de Subaru por proteger lo que le era querido mediante el retorno por la muerte, estas acciones de Todd se habían borrado gradualmente. La razón por la que Subaru consideraba a Todd un enemigo era algo que solo existía en la mente de Subaru. Y, por último, ahora que un desastre sin precedentes había asolado la capital y se veían obligados a retirarse, Todd se mostró dispuesto a cooperar con Subaru y los demás para proteger a su prometida. De hecho, sin la cooperación de Todd, habría sido difícil encontrar contramedidas eficaces contra el desbordamiento de zombies, y habrían sido necesarios numerosos reintentos para lograr un resultado en el que todos escaparan. Lo mismo ocurrió en la batalla contra ese zombie, el guerrero tuerto. Para derrotar a aquel retorcido enemigo que se había transformado en un monstruo, Subaru también necesitaba la cooperación de Todd. Ambos sabían que, el uno sin el otro, sus vidas correrían peligro. Por eso necesitaban un paso más. Si hubiera dado un paso más, Subaru podría haber caminado junto a Todd mientras reprimía sus emociones encontradas. Y, sin embargo, Subaru, ¿por qué? Todd, no hables tan hipócritamente. Acabas de evitarlo porque también tenías una ligera corazonada. No es como si hubieras reaccionado a mi intención de matar, simplemente fuiste cauteloso todo el tiempo, ¿verdad? Todd cerró el ojo derecho inyectado en sangre mientras Subaru hablaba con voz temblorosa. Con cara de estar tratando con un niño irrazonable, la mirada de Todd se posó en el hacha que flotaba en el aire, o así le habría parecido mientras el arma era agarrada por una mano negra. En la mente de Subaru, el hacha era sinónimo de Todd. Subaru había experimentado más de una o dos veces ser golpeado en la cabeza con el hacha de Todd. Aunque se la había quitado de la mano a Todd, solo verla en el rabillo del ojo era suficiente para que a Subaru le rechinaran los dientes de inquietud. Todd dio en el clavo. Subaru había desconfiado de él todo el tiempo. Así que, cuando Subaru le dio la espalda al herido Todd, activó la providencia invisible para proteger su cabeza, ya que esa habría sido la forma más segura de matarlo en caso de que fuera el objetivo. Sin embargo, no deseaba que ocurriera. Nada de lo que ocurrió debería haber ocurrido. En ese caso, Todd, mi culpa, mi culpa. Caí en tu trampa, Subaru, eso no es verdad, Todd, estamos separados de los demás, así que justo después de encargarnos del enemigo pensé que era mi oportunidad, pero... Eres todo un actor. Subaru, te equivocas, Todd, planeabas hacerme volar por los aires con la explosión de antes. Si ese era el caso, es una lástima que tu puntería fuera mala, Subaru, no, realmente quería cooperar contigo. Todd, ahórrame tus mentiras. A Subaru se le hizo un nudo en la garganta al oír la fría voz de Todd. Con un ojo cerrado, Todd miró a Subaru a los ojos con una mirada carente de calor y humedad. Su mirada no contenía ningún atisbo de evaluar a Subaru, cosa que se había hecho hace unos instantes.
Todd ya había terminado de evaluar a Subaru, y por eso estaba así ahora. Todd, deberías entenderlo en el fondo también. Simplemente no podemos entendernos, Subaru. Todd, yo desconfío exteriormente de los demás, y tú crees a pies juntillas en los demás. Por muchas palabras que intercambiemos, nuestros valores son diferentes. Cambiando lentamente de posición, Todd observó cautelosamente a Subaru, especialmente su hacha que flotaba en el aire. Subaru también se mordió el labio y miró a Todd con pena por el hacha que flotaba en el aire. No podían entenderse, había dicho Todd. Subaru seguía preguntándose si realmente era así. Se preguntó si realmente no había forma de hacer que funcionara. Subaru, si me matas aquí, ¿cómo te encargarás de los zombies y...? Todd, no sabes cuándo dejarlo. Mientras salga de la capital imperial, todo está bien. Gracias a tu ayuda, pudimos llevar a Katia a las murallas de la ciudad. Después de eso, estoy mejor sin ti. Subaru, ¿por qué? No tengo intención de hacer daño a Katia-san, ni siquiera tenía intención de luchar contigo, y sin embargo. Todd, pero estabas dispuesto a elegir si salvar a Katia o no, ¿verdad? Subaru, Todd, de pie frente a Subaru, que levantaba la voz, hizo un frío comentario. Las mejillas de Subaru se endurecieron al sentir como si las palabras de Todd le hubieran mojado con agua fría. No tenía ni idea de lo que había querido decir. Para empezar, eso estaba en desacuerdo con lo que Subaru estaba afirmando. No había necesidad de elegir, ya que Subaru no tenía intención de hacer daño a Katia en primer lugar, por lo que tal acusación estaba fuera de lugar. Y, sin embargo, los pensamientos de Subaru se congelaron. Todd no se perdió ese momento. Todd, no voy a pedir tu perdón. Deslizándose por la abertura de Subaru tropezando con sus palabras, Todd bajó la postura y se abalanzó sobre él. La sensación de que la distancia entre ambos bandos se reducía era tan grande que cada célula del cuerpo de Subaru gritó. Subaru ordenó inmediatamente a su mano invisible, que estaba extendida en el aire, que lanzara el hacha que había cogido contra Todd. Subaru, KK, Gaak. Al instante, la visión de Subaru se tiñó de rojo brillante por una sensación de ardor que le atravesó el muslo derecho. En la pierna derecha de Subaru, un cuchillo sobresalía de su muslo. Estaba en la mano de Todd hace un momento. Justo antes de saltar, la lanzó contra el muslo de Subaru mientras éste era incapaz de pensar, y desgraciadamente se llevó la peor parte. Entonces, mientras estaba distraído por el dolor, la mano invisible que se suponía que había lanzado el hacha se interrumpió, el hacha flotante fue arrebatada hacia atrás, y la patada hacia adelante de Todd se estrelló contra el pecho de Subaru. Subaru, a.k.a. El cuerpo de Subaru cayó hacia atrás con un grito de dolor, incapaz de poner peso sobre su pierna apuñalada. Se golpeó la nuca y la espalda, y sus pensamientos dispersos se fragmentaron aún más. Sus piernas, su pecho, su cabeza, su espalda, y luego, la hoja del hacha cayendo frente a él. Subaru, ¡ah! Gritó frenéticamente y obligó a la mano negra a interrumpir el hacha en pleno balanceo hacia abajo. La sobreutilizada mano invisible sobresalió del pecho de Subaru para detener el hacha que se acercaba a la punta de su nariz, y movilizó sus propias dos manos para evitar que la temblorosa hoja cayera, resistiendo la intención asesina con sus 3 brazos. Entonces Todd, que sujetaba el hacha, también empujó con todas sus fuerzas para forzar la hoja. Le dolía la pierna que le apuñalaron. Le duele el pecho donde le patearon. Le dolía la espalda. También le dolía la cabeza. Si esta hacha le atravesara la cara, le dolería más que todo eso y además le dolería hasta el punto de morir. Todd, eres demasiado tenaz, ríndete y muere ya. Subaru, no, de ninguna manera. Absolutamente, de ninguna manera. Con la mano en el filo del hacha, Todd utilizó todo su peso para intentar matar a Subaru. Subaru se resistió con sus 3 brazos, incluida la mano invisible, pero las 2 manos y la autoridad del niño, que apenas tenían otra ventaja que ser invisibles, no pudieron apartar a Todd. Desde fuera, parecería un deathmatch muy absurdo y miserable. El combate entre Subaru y Todd fue crudo y poco ceremonioso en un momento tan crítico de la batalla por la capital imperial de Lupugana, donde multitud de soldados y guerreros competían con sus bien afinadas habilidades y armas. No tenían habilidades entrenadas, ni armas especiales, ni bazas que pudieran dominar a los demás. Para los estándares del imperio de Boyachian, esta era una batalla de vida o muerte de bajo nivel. La batalla decisiva entre Natsuki Subaru y Todd Fang, 2 personas que no podían entenderse. Todd, eres demasiado malditamente inconsistente. Tus ojos dicen que estás dispuesto a morir en cualquier momento, estás dispuesto a poner la vida de otras personas en una balanza egoístamente, pero cuando se trata de esto, estás desesperado por resistir, es espeluznante. Subaru, no digas,
algo tan poco razonable. Como el infierno, creo que estoy listo para morir cuando sea. Yo tampoco he puesto nunca la vida de nadie en una balanza. No quiero morir. Todd, muere. Subaru, ¿no? Los ojos de Todd, helados por una negra intención asesina, estaban a punto de congelar el acelerado corazón de Subaru. Mientras continuaba la lucha rechinante de la hoja del hacha que se trababa entre los dos, su feroz batalla no podía prolongarse eternamente. Subaru, G.U.H.G. Subaru ahogó un gruñido en el fondo de su garganta mientras la sangre goteaba de los lóbulos de sus orejas. Era el contragolpe debido al uso intensivo de la autoridad de la mano invisible. Era una señal de advertencia a gritos del cuerpo erosionado de Subaru. Sin embargo, no tuvo más remedio que confiar en ella. De lo contrario, la hoja que caía partiría la cara de Subaru en dos. Todd, ese extraño truco parece estar cerca de sus límites. La espantosa mirada de Subaru y el derramamiento de sangre ayudaron a Todd a comprender las repercusiones del uso de la mano invisible. Sabía que, si seguía, Subaru llegaría antes a su límite. Cueste lo que cueste, antes de que ocurra, eso fue lo que pensó en ese momento. Subaru y Todd, HKI. Los dos, que se disputaban el hacha mortal, se vieron momentáneamente distraídos por un tremendo rugido. Era algo que estaba lejos del centro de la capital imperial, lejos de Subaru y sus compañeros. El embalse situado en el borde de la ciudad, más allá del Palacio de Cristal, que retenía una gran cantidad de agua, había llegado a su límite y empezaba a desmoronarse. Con un rugido, se abrieron grietas en todo el muro de contención y una enorme cantidad de agua entró en la capital imperial. Fue como si una ola gigante avanzara hacia un mundo sin océanos y, mientras las olas arrasaban la capital imperial, las consecuencias llegaron hasta el intercambio mortal de Subaru y Todd. Y entonces... Subaru, Todd, HKI. Por un breve instante, la atención de Todd se desvió hacia el rugido, y Subaru hizo acopio de todas las fuerzas que pudo reunir. Mientras su cuerpo yacía en el suelo, olvidando por el momento el dolor del cuchillo enterrado en su pierna, se giró sobre un costado y tiró de la hoja del hacha con toda la fuerza de su mano invisible para que golpeara el suelo junto a su cabeza. Ni siquiera Todd, que había estado poniendo toda su fuerza en el hacha, pudo desafiar semejante impulso. El hacha cayó justo al lado de la cabeza de Subaru y Todd cayó al suelo con ella. Subaru, uff. Subaru siguió rodando lateralmente con su impulso para crear distancia entre él y Todd y el hacha. El cuchillo en su pierna golpeó repetidamente el suelo y le causó un fuerte dolor. Lloró mientras se daba la vuelta, soportando la agonía, ya que escapar era más importante para él. Finalmente, después de lo que parecieron 10 o 20 volteretas, el cuerpo de Subaru chocó contra los restos de un edificio, lo que le obligó a detenerse. Allí, se las arregló para levantarse sobre sus brazos, sangrando por el corte en la frente, y entonces lo vio. Este tipo es absolutamente exasperante. Todd se puso de rodillas, murmurando con rabia. Al girarse para mirar al distanciado Subaru, notó el hacha profundamente clavada en su hombro izquierdo. Subaru. Cuando Subaru había conseguido esquivar el hacha en su desesperado intento, Todd había caído encima de ella. La hoja del hacha estaba enterrada profundamente, hendiéndole la clavícula hasta tal punto que parecía haberle llegado al corazón, pero Todd, limpiándose la boca y escupiendo sangre, no mostraba ninguna de las debilidades de un moribundo. Era como si fuera casi demasiado duro. Su cuerpo había sufrido cortes en varias partes debido a su papel de señuelo para los zombies, había recibido daños colaterales de la explosión de polvo y, para colmo, tenía un hacha clavada en el cuerpo, pero no parecía preocuparle. La razón de la indiferencia de Todd finalmente se hizo evidente para Subaru. Eso fue. Todd, ¿te diste cuenta? Mi culpa. Había una clara irritación en el tono de Todd que carecía de frivolidad o soltura. Era una voz llena de ira excesiva contra sí mismo más que contra su oponente por su propio fracaso al dejar ver algo que nadie debía ver y que él tampoco quería revelar nunca. Mientras mostraba plenamente su ira, Todd se arrancó violentamente el hacha de su propio hombro. La herida, muy destrozada, chorreó sangre una sola vez con fuerza, y luego dejó de sangrar enseguida. Esa capacidad de recuperación era algo que habría evolucionado en una especie para evitar que los efectos negativos de las heridas fueran demasiado grandes durante el combate o la caza. Era el tipo de capacidad de recuperación que Subaru había presenciado varias veces en este otro mundo. Aunque no había ninguna diferencia discernible con Subaru en términos de apariencia, definitivamente corría sangre diferente por sus venas. Era un semihumano. Subaru, ¿eres tú, mitad bestia? Todd, correcto. Pero por no del todo. Ante el desconcertado Subaru, Todd entrecerró los ojos y afirmó solo la mitad de sus sospechas. Todd respondió a la pregunta de Subaru con una respuesta a medias.
Sus mejillas se contorsionaron de forma inhumana, sus ojos se iluminaron con una furia del color de la sangre. Todd, soy un hombre lobo. En este mundo, había ciertas cosas que se consideraban aborrecibles por su mera existencia. Entre esos seres aborrecidos destacaban los medio-elfos, que tenían la desventaja de estar ligados a la bruja que una vez estuvo a punto de destruir el mundo. Esa reputación era compartida por todos los países. En otros lugares, los semihumanos sin pelo se consideraban algo de mala suerte en las ciudades-estado de Cararaj, y, en el reino sagrado de Gusteco, cuanto más se acercasen el pelo y los ojos al negro, más alienado estaría uno, ya que se consideraría que no gustaban a los espíritus. Del mismo modo, en el imperio de Boyachian, donde coexisten varias razas semihumanas, hay dos razas cuya existencia está mal vista, la gente topo y la gente lobo. En la antigüedad, se decía que estas dos razas, la de los topos y la de los lobos, habían sido condenadas por traicionar a la mujer más amada del imperio boyachiano y condenarla a muerte, un crimen por el que nunca serían perdonados. Como resultado, la gente topo abandonó su tierra natal y escapó del país excavando en la tierra. Y los hombres lobo, que no supieron escapar, fueron perseguidos hasta su erradicación. La ira de este imperio se extendía a las tierras vecinas, y si se encontraba algún topo o lobo en otro país, era deportado al imperio para ser ejecutado. Esta era la historia de los hombres topo y los hombres lobo, los cazadores, como se les llamaba comúnmente. En los tiempos modernos, se decía que la gente topo utilizaba sus habilidades para excavar bajo tierra y esconderse del mundo exterior. En cuanto a la gente lobo superviviente, disfrazaron sus orígenes como gente perro para ocultar sus verdaderas identidades, y solo una persona en el mundo, Alibel, el admirador, el más fuerte de las ciudades-estado Cararaji, se declaró públicamente persona lobo. Un imperio que cazaba implacablemente a los hombres lobo, cuyo escudo nacional era irónicamente un lobo atravesado por espadas. El lobo de espada era el símbolo más venerado del imperio, mientras que el lobo que huía por miedo a ser atravesado por una espada era el más despreciado. Por lo tanto, en este mundo, tanto la existencia de la gente lobo como la de los hombres bestia de sangre de gente lobo, los hombres lobo, seguían cargando con una maldición que nunca podría perdonarse. Subaru, Wolf. Subaru se quedó absolutamente estupefacto cuando Todd declaró esto, haciendo girar en su mano el hacha que había sacado de su propio hombro. Conocer el secreto poco conocido de Todd, que era alguien que había chocado a menudo con él, y no saber qué emoción sentir, positiva o negativa, era una cosa, pero lo que más sentía era miedo. El sonido de hombre lobo en sus oídos fue una sorpresa para él. Era una versión instintiva. Subaru no conocía la historia del ostracismo de los hombres lobo en este mundo. No sabía nada de que tanto la gente lobo como la gente topo eran aborrecidas en el imperio, que la razón de ello era la traición de una mujer llamada Iris, que su verdadera identidad era Yorna Misigure, o que su amado emperador no era Vincent Boyachia. No sabía nada de las circunstancias subyacentes. Incluso sin saber nada de ellos, el alma de Subaru comprendió que extraña era la existencia de hombres lobo en este mundo. Todd, esa mirada de sorpresa es un poco diferente de lo que esperaba. Parecía sorprendido de que fuera medio hombre bestia, pero no de que sea un hombre lobo. Todd miró al silencioso Subaru y frunció las cejas con cara de estar desechando sus expectativas. Todd, pero ahora podemos hacer esto sin reservas extrañas, ¿verdad? Los hombres lobo están destinados a ser colgados. Es una maldición que corre por su sangre. Tú también. Subaru, ¿por qué? Todd, Subaru, ¿por qué se llega a esto? Nunca No podía decir que nunca había pensado en matar a Todd. Pero esto no se debía a la sangre de Todd ni a sus orígenes, sino a que sus propias acciones eran incompatibles con las de Subaru, y no tenía más remedio que enfrentarse a él. Sin embargo, la forma en que Todd hablaba ahora. Subaru, no actúes como si la sangre fuera la razón por la que te convertiste en mi enemigo, Todd. Subaru, te encontraste conmigo, muchas veces, porque era un problema entre tú y yo, no por quién eres o porque tu sangre me provocara. Al mismo tiempo que apretaba sus dientes traseros, Subaru apretó el puño contra el suelo y se levantó. El intenso dolor del cuchillo en su pierna recorrió su cuerpo a gran velocidad, pero también aclaró su conciencia y la ira que huía en su pecho. Subaru, te estás convirtiendo en hombre lobo, tú solito. Todd, por mi cuenta. No voy a escuchar esto, viniendo de ti. Subaru, cállate, ¿por qué? Porque eres así. Ni una sola cosa le salía bien a Subaru, y cuando Subaru tenía sentimientos positivos, causaba acciones negativas, y cuando Subaru tenía pensamientos positivos, causaba problemas negativos. Después de ayudar a Katia, salvar a Rem y Flap, y unir fuerzas para derrotar a los formidables zombies,
ahora había intentado matar a Subaru, atragantándose con la idea, y para colmo, era un hombre lobo. Subaru, ¿por qué? Todd, no me hables de las circunstancias del nacimiento de alguien. Así son las cosas. Mi madre podría haber dormido con un perro. Ahora que lo pienso, siempre había un perro grande viviendo en la parte de atrás de la casa, quizás era mi padre. Subaru, no, no lo estoy, tú eres el que está hablando del nacimiento de alguien. Todd. Subaru, no soy yo quien te mira así, HK. Subaru no tenía ni idea de qué clase de vida tenía Todd como hombre lobo. Ni siquiera quería saberlo. Si lo supiera, probablemente buscaría una razón para perdonar a Todd. Por lo tanto, no quería saberlo. Subaru no quería perdonar a Todd por alguna razón inevitable. Subaru, ya me he decidido. Subaru lo dijo con la voz tensa y con la cabeza llena de ira y dolor. Al oír el murmullo de Subaru, los ojos de Todd se entrecerraron. Incluso sin palabras, el silencio le hizo preguntarse qué había decidido hacer. Así impulsado, Subaru anunció su decisión. Subaru, no voy a matarte. No va a salir como tú quieres, Todd. Ante la callada declaración de Subaru, Todd no tuvo nada que decir a cambio. Sin embargo, no se quedó callado y rió. Todd, ajajajaja, ja. Alborotándose el pelo con la mano que no sujetaba el hacha, Todd abrió la boca y se echó a reír. Sin importarle que su pelo y su frente estuvieran manchados de sangre, Todd abrió la boca de par en par y soltó una carcajada. Luego, tras reírse un rato, sacudió suavemente la cabeza. Eres un monstruo. Mucho más que ese zombi. Con más claridad que nunca, miró a Subaru con la emoción visible en sus ojos. Subaru comprendió lo que era, la emoción que se ocultaba tras esa negra intención asesina. Esta era la primera vez que se revelaba. Muchas veces antes, lo había visto en el espejo. Fue el miedo. Fue el miedo a las cosas incomprensibles lo que trajo la muerte. Todd, la falta de autoconciencia es un mal rasgo. Estás eligiendo entre vidas. A quién salvar, a quién dejar morir, decides a tu antojo. Te muestras a favor de los que te adulan, pero no te importan los que no. Yo no dudaría en adular a nadie, pero, Subaru. Todd, ¿cómo podría estar de acuerdo con alguien que decide quién vive o muere basándose en sus propios caprichos volubles? Ese fue el ultimátum de Todd Fang. Subaru. Tras escupir eso, los huesos de Todd crujieron mientras su forma cambiaba. Las heridas que asomaban entre los desgarrones de su uniforme de soldado imperial estaban cerradas, y su piel estaba cubierta de pelo de animal que hacía juego con el color del cabello que coronaba su cabeza. Su nariz sobresalía y su boca se ensanchaba como si se estuviera desgarrando, y unos dientes blancos recién crecidos empezaron a afilarse, transformando su aspecto en el de una bestia feroz. Un hombre lobo, tenía el mismo aspecto que había declarado. Se erguía sobre dos piernas, manejaba su arma con dos brazos y mordía la vida de su oponente con sus feroces colmillos. Se había transformado en ese tipo de existencia, no, se había revelado su verdadera naturaleza. Todd, muere. Brevemente, Todd dio un paso hacia Subaru una vez más con esa intención en sus palabras. Su paso era grande, y la velocidad con la que pateaba el suelo con sus patas traseras, explosiva. Su objetivo era matar a Subaru, el objeto de su miedo desconocido, no permitiendo vivir a su oponente que conocía su verdadera identidad. El espíritu de lucha de Subaru explotó al darse cuenta de esto. Subaru, providencia invisible. Todd, ahora convertido en hombre lobo, saltó hacia Subaru con un hacha en la mano. Antes de que el hacha pudiera alcanzarle, Subaru recogió los escombros con el brazo negro que se extendía desde su pecho, y apartó el hacha hacia el otro lado, más allá de la cabeza de Todd. Todd, HKI. Pero, aunque su hacha había desaparecido, Todd tenía ahora otra arma, sus colmillos. Subaru también había utilizado la mano invisible para bloquear el hacha y no podía confiar en su autoridad para bloquear los colmillos de Todd. En su lugar, Subaru sacó con su propia mano el cuchillo que tenía clavado en la pierna. Subaru, GHI, Ga. Gritando por el intenso dolor al que nunca se había acostumbrado, Subaru sujetó con ambas manos el cuchillo que había sacado y lo clavó en el hueco entre los colmillos de Todd mientras lo mordía. El cuchillo detuvo los afilados colmillos que se cerraban, y la cara de Subaru fue empujada hacia abajo de nuevo mientras la baba se derramaba de la boca del hombre lobo mordedor de cuchillos, goteando sobre sus mejillas. Todd, oh. Subaru, ah. Así, sus colmillos se empujaron hacia adelante, acercándose al cuello de Subaru. Mientras trataba desesperadamente de retenerlo, Subaru gritó de dolor. Subaru, no. Voy a matarte. Gritó cuando estaba a punto de ser asesinado, justo antes de que las puntas de sus colmillos se clavaran en su cuello.
El que estaba a punto de quitar una vida estaba siendo castigado por aquel cuya vida estaba a punto de ser quitada. Aunque le llevaran al límite y le arrancaran la cabeza de un mordisco, aunque perdiera la vida, aunque le devolvieran a donde estaba en medio de la batalla. Por razones que Subaru desconoce, Todd sintió pena y resentimiento por el mundo. Fue en ese momento. Eso es suficiente. El sonido de aquella voz cogió a Subaru por sorpresa, punzando con fuerza en su alma. Cada una de las respiraciones de la bestia, cada pequeño retumbar de la tierra, cada poco caos en curso en varias partes de la capital imperial, todo era un infierno ruidoso donde cada sonido alborotaba su antojo. Incluso en un mundo así, nada podría impedir esa voz. Era como si la propia existencia de Natsuki Subaru estuviera hecha para resonar con esa voz. Todd, go. Inmediatamente después, mientras el cuerpo de Todd presionaba al de Subaru, tratando de bajar sus colmillos para acabar con su vida, Todd salió despedido por un tremendo impacto, que le golpeó de costado. Subaru. Delante de él, Todd, que se había convertido en hombre lobo, desapareció de su vista, y en los ojos de Subaru se reflejaban brillantes y relucientes fragmentos de hielo que llovían. Lo que los dispersaba era un martillo hecho de hielo. De un golpe con un martillo de hielo de gran tamaño, Todd salió volando. Y la que había blandido aquel martillo de hielo con ambas manos, haciendo bailar su larga cabellera plateada, era una chica vestida de blanco con una figura impresionantemente bella. Subaru, ¿Emilia? La boca de Subaru se movió inconscientemente para rastrear el nombre que de repente pasó por su mente. La chica miró hacia atrás, sus ojos amatista parpadearon y se encontraron con los negros de Subaru. Subaru, cautivado por la belleza de sus ojos, jadeó involuntariamente. Emilia, tú, ven aquí. Subaru, Unos dedos blancos, extendidos con gran fuerza, levantaron el cuerpo de Subaru hacia sus brazos con una fuerza que uno no podría haber imaginado por su apariencia. Sin dudarlo, la chica, Emilia, levantó a Subaru que estaba embarrado de sangre mientras doblaba sus rodillas con un «muy bien». Emilia, ja. Con un grito, Emilia saltó y pateó la pared de un edificio cercano, y saltó aún más alto, al tejado de un edificio. Subaru, envuelto en su abrazo, se quedó boquiabierto, pero pronto lo comprendió. Debajo de ellos, la calle del edificio, donde Emilia había aterrizado con Subaru en brazos, era arrastrada a una velocidad tremenda por una corriente fangosa, engullendo todo lo que había a la vista. Emilia, eso fue peligroso. Casi te traga el agua. Ante aquella visión sobrecogedora, Emilia se palmeó el pecho, aliviada. La reacción de Emilia no transmitía mucha urgencia ni sensación de tragedia, aunque la desesperante escena era sobrecogedora. Pues tanto las ruinas del molino de grano que voló por los aires, a causa de la explosión de polvo, como la calle por la que Todd había arrastrado al zombi hasta que el molino de grano, fueron engullidas colectivamente por la inundación repentina. Si hubiera sido un poco más lenta, Subaru habría sido tragado por la corriente, tal como había dicho Emilia. Si eso hubiera ocurrido, no había forma de que hubiera sobrevivido. Emilia, HK, ¿quién era ese tipo? Todd, que estuvo a punto de matar a Subaru a mordiscos, salió despedido por Emilia. Si no hubiera podido escapar, también se lo habría tragado la riada. Si hubiera sido tragado por la fuerza del agua, no habría habido forma de que hubiera sobrevivido. Olvidando el dolor de su pierna, Subaru miró rápidamente a su alrededor y buscó a Todd por las calles embarradas de la capital imperial que eran engullidas por el agua turbia. Subaru ni siquiera sabía la respuesta a la pregunta de si quería que encontraran a Todd o no. Emilia, tranquilo. ¿A quién buscas? Oh. Mirando más de cerca, veo que estás malherido. Necesito que te atiendan de inmediato. Mientras Subaru miraba frenéticamente a su alrededor, Emilia se dio cuenta de la herida en la pierna de Subaru, y se movió para sentarlo en el borde de la azotea. Emilia, espera. Un usuario de magia curativa llegará pronto. Subaru, no hay tiempo para eso. Déjame en paz, y... Emilia, tú eres el que no necesita ponerse de pie. Emilia enarcó una ceja cuando Subaru trató de levantarse, ignorando sus consejos. Sin embargo, su regaño fue interrumpido antes de llegar a su conclusión. Sus grandes ojos amatistas se abrieron de par en par, y él pudo ver la escena que había detrás de él reflejada en sus hermosos ojos. Mientras Subaru se sentaba en el borde de la azotea, el hombre lobo salió detrás de él al romper el agua y abrió su boca abierta para morder a Subaru. La nuca. Subaru. O bien el mordisco le arrastraría al agua, o bien le mordería sin piedad la yugular. Era un momento que ni siquiera Emilia, justo delante de él, sería capaz de detener a tiempo. La tenaz determinación de Todd desafió incluso a la riada e intentó roer la vida de Subaru. No lo toques.
El sonido de un fuerte viento traqueteó mientras oía pasos pisando el tejado. Ni el agotado Subaru, ni la demasiado distante Emilia, pudieron detener el ataque de Todd. En lugar de eso, fue una chica de ojos azules claros y furiosos la que saltó. Él. Al mismo tiempo que ese grito, se desató un hacha, blandida con toda su fuerza. Subaru había tirado el hacha cuando el hombre lobo se abalanzó sobre él. De algún modo, cayó en manos de la chica y fue devuelta a su dueño, que intentaba morder a Subaru. Todd, Un segundo ataque se abrió paso, superponiéndose a la herida de su hombro izquierdo, donde una vez el hacha había perforado profundamente. El impacto desbarató el impulso del hombre lobo, y su enorme cuerpo salió despedido, arrojado a las aguas fangosas. Con un fuerte chapoteo y una columna de agua, esta vez, el hombre lobo, es decir, Todd Fang se hundió. Ja. La chica que había blandido el hacha, respirando con dificultad y los hombros agitados, se llevó la cabeza de Subaru al pecho. Al hacerlo, dejó caer el hacha de sus temblorosas manos al agua y se arrodilló en el lugar. Entonces, la chica, los ojos azul claro de Rem y los ojos negros de Subaru se encontraron. Rem, parece que estás bien. Subaru, no estoy realmente bien, pero... Subaru respondió en tono vacilante a Rem mientras ella bajaba las comisuras de los ojos con una leve sensación de alivio. Luego, miró detrás de él buscando a Todd, que había sido arrojado al agua por el golpe de Rem. No estaba por ninguna parte. No había forma de encontrarlo. Y aunque lo encontraran... Subaru, tisk. Con la frustración y la amargura aflorando en su interior, Subaru se llevó la mano al pecho. Subaru y Todd no podían entenderse de ninguna manera. Subaru quería entenderlo, pero Todd no deseaba ser entendido. Eso era lo que le frustraba. Era tan frustrante y decepcionante. Con ese sentimiento de frustración impotente. Emilia, Rem. Menos mal, cura las heridas de este chico. Luego, rápido, a Subaru. Rem, un momento, este es el niño, este niño es él. Este es el que se hace llamar Natsuki Subaru. Emilia, ese chico es Subaru, pero es tan mono. Lentamente, poco a poco, las fuerzas de Subaru se esfumaron al borde de la azotea, y justo delante de él, las dos mujeres que le habían ayudado. Emilia y Rem gritaban esto y aquello sobre Subaru. Entonces, con aquellos dos frente a él, el pensamiento de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que los había visto hablando entre ellos pasó por su mente, y se desvaneció. Subaru, Todd, idiota, con este sentimiento de frustración y derrota como colofón, la conciencia de Subaru se desvaneció abruptamente.